buenos días. ¿Saben ustedes que en estos tiempos que vivimos, donde hay mucha violencia, los que principalmente sufren de esta son los niños? Si no ha comprendido totalmente este tema, les invitamos a seguir en el programa por los siguientes minutos. Hoy hemos de tener la posibilidad de conversar sobre la violencia infantil, violencia que se ejerce contra los niños y que son casi siempre los adultos los que protagonizan estos hechos tan indeseables. Hoy vivimos un momento de gran violencia. Los niños van a aprender porque están sufriendo. Por ejemplo, están sufriendo abandono de sus padres que tienen la misión de cuidarlos, de velar por ellos y los dejan porque están en otros afanes. Hemos de hablar del tema con una distinguidísima colega, la doctora Indira Alparo Herrera. Ella es docente titular de la Cátedra de Pediatría y médica de emergencia del Hospital del Niño de La Paz. Ella admite a los niños maltratados, a los niños que tienen problemas y por supuesto conoce de la realidad que vive nuestra sociedad, particularmente nuestros niños. Sin embargo, antes de entrar en tema, permítanme ir al sector unos minutos de reflexión. Infortunadamente nos referimos al tema después de más de 30 días de sufrimiento de la población paceña particularmente y del Alto por los bloqueos que se realizaron en carreteras que conectan las ciudades de El Alto, La Paz, de estas con las provincias y de el departamento y otros departamentos. No nos vamos a meter en el tema político partidario porque no nos interesa, pero tenemos derecho de opinar y ver el tema con ojos de salubrista. Señores, en primera instancia, nadie tiene el derecho de coartar los derechos de sus semejantes. ¿Quién les ha otorgado el derecho a unos cuantos, ni el 1% de la población, que se han dado el trabajo de bloquear, de cercar la paz y de hacerla sufrir a la población? De hambre, de transporte, de trabajar, de llevar el sustento a su casa, de no disponer de productos, pero además de lo encarecidos que están, porque definitivamente ese es un total despropósito y una violación a los derechos de las personas. Obviamente, considero que quienes asumen esta actitud están haciendo un buen negocio o definitivamente son esclavos. Son esclavos porque hacen las cosas sin pensar, porque no les dan derecho a pensar. Unos han de recibir seguramente alguna paga y otros estarán recibiendo presiones de tal manera de sus verdugos que no pueden evitar entrar en este problema. Estos verdugos no saben que también son esclavos de otros, de sus jefes. Estos definitivamente nunca están en el bloqueo, no están en la calle, no están en la marcha. Están apoltronados, dirigiendo y disfrutando seguramente cómodamente de la vida. Creemos que no tenemos por qué pedirle a nadie un corredor humanitario. ¿Estamos en guerra? Ni siquiera en las conflagraciones mundiales se ha tenido que mendigar para que una ambulancia pase. Hay víctimas y hay 4 muertos por negligencia, por despropósito, por la intención que han tenido estos que han bloqueado las carreteras y no consideraron que habían enfermos allí. La última, falleció por hemorragia. De hecho, distinguidos amigos, creo que esto es intolerable y todos debemos comprender de que nuestro departamento, nuestra ciudad,
fue y seguirá siendo la tumba de tiranos porque es cuna de libertad. No es posible que algún sujeto se sienta más boliviano que el que habla o que cualquiera de ustedes. Es más, se llenan la boca hablando de democracia y de recuperación de aquella. No han vivido en épocas de dictadura. Ninguno. El que habla 18 años, igual que muchos otros compañeros. Los que están ahora ni conocen aquello. Tal vez se refieren eventualmente al año 1980. Eso duró menos de un año. Eso fue nada. Habría que ver qué pasó desde el año 1966 y siguientes. Allí se aprendió lo que era la dictadura. Y allí actuaron gentes dignas, entre otras mujeres mineras, que lograron contribuir a la recuperación de la democracia después de muchísimos años de dictadura. Los universitarios también. Nosotros luchamos y logramos nuestro propósito. Hay historia, una vasta historia que precisamente quienes hoy quieren adueñarse de la misma ni han participado, ni conocen, ni sabrán porque no leen nada de ello. Volvamos a la normalidad. Es necesario hacerlo. El diálogo, sigo pensando que es el mejor instrumento, pero hay pues alternativas para resolver el problema. Lo que pasa es que los ciudadanos, mandantes y mandados, debemos cumplir con la Constitución, con nuestro deber. Ojalá esto acabe pronto. Va a acabar. Ahora, distinguidos amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. En esta nota les invitamos a conocer un poquito del Museo de la Facultad de Medicina. El jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas hace un pequeño recorrido que ilustra lo interesante que es este museo. Veamos, por favor, esta bonita nota. Sean bienvenidos a la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos encontramos en el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas y ahora los invito a que puedan hacer una visita a nuestro Museo de Anatomías. Acompáñenme. Ahora pasaremos a ver las diferentes áreas que tenemos en nuestro museo, es decir, el área de anatomía, histología, embriología y genética y anatomía comparada. En el área de anatomía nosotros vamos a poder observar diferentes técnicas de conservación cadavérica y también de preparación cadavérica. En esta primera parte nosotros tenemos lo que son diferentes órganos como corazones, pulmones, hígados, que están trabajados con una técnica que se denomina la técnica de la corrosión. Acá nosotros podemos también observar un cadáver completo trabajado con una técnica que se denomina la técnica del Rebecat. Y por último, en toda esta área nosotros tenemos una técnica bastante particular, especial y además milenaria porque recibe el nombre de la técnica de la momificación. Continuando con el área de anatomía, nosotros podemos observar acá el desarrollo del cuerpo humano en relación a lo que es el esqueleto, pero en los niños, y podemos hacer una comparación con el esqueleto de los adultos. Eso nos podría ayudar a entender de mejor forma cuál es el desarrollo de cada una de las personas. En esta área nosotros podemos observar diferentes también huesos, pero que forman las articulaciones. Esto nos ayuda a entender cuál es la importancia de los movimientos que tenemos a nivel del organismo. Y por último, podemos hacer una comparación de los cráneos en las personas adultas con los cráneos de los niños, que también nos ayuda a entender la importancia del desarrollo en relación a lo que es el sistema nervioso de cada uno de nosotros. Continuando con nuestra visita en el museo, pasamos al área de embriología y genética. Acá nosotros podemos observar todas las etapas del desarrollo del nuevo ser en relación a lo que es el proceso del embarazo. Esto nos ayuda a entender
cuáles son los cambios y de qué forma nosotros vamos a poder desarrollarnos antes del nacimiento. Asimismo, podemos encontrar algunas alteraciones genéticas también, ¿no? O malformaciones que pueden presentarse lastimosamente en alguna etapa del embarazo. A continuación pasamos al área de histología. Esto quiere decir que vamos a aprender y vamos a entender cuál es la formación en relación a las diferentes clases o tipos de células que nosotros tenemos en el organismo. Es decir, que cada una de estas es importante porque nos va a ayudar a entender cuál es la constitución y la función que tiene cada uno de los órganos en nuestro cuerpo. Adicionalmente a todo lo que hemos podido ya observar en nuestro museo, nos encontramos en este momento en el área de los modelos anatómicos. Esto quiere decir que acá podemos nosotros observar diferentes piezas, diferentes estructuras, pero hechas de forma artificial. Esto nos permite también estudiar y aprender de cómo funciona adecuadamente nuestro cuerpo o nuestro organismo. Terminando nuestra visita en el Museo de Anatomías, nos encontramos en este momento en el área de anatomía comparada. Esto quiere decir que vamos a poder comparar los esqueletos y los diferentes huesos que tenemos en relación a los animales y al cuerpo humano de los seres humanos. Esto quiere decir, por ejemplo, animales acuáticos, aves y también cualquier otro tipo de especie animal. Esto también nos ayuda a entender mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestra mejor formación. Después de haber realizado la visita a nuestro Museo de Anatomías del Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, los invitamos muy cordialmente y los esperamos con los brazos abiertos a poder realizar la visita de forma presencial. Los requisitos y las solicitudes las deben hacer a través de Secretaría del mismo departamento. Estamos siempre prestos y dispuestos a poder enseñar y a poder demostrar el trabajo que hacemos acá en nuestra querida facultad. Amigos, ahora permítanme unos segundos y al retorno estaremos conversando con nuestra invitada de hoy. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la profesora doctora Indira Alfaro Herrera. Lo dijimos, ella es médica, pediatra, trabaja en el servicio de emergencia del Hospital Universitario de Niños y es docente titular de nuestra facultad. Le hemos pedido hablar de un tema muy importante por sus connotaciones. Hablar del maltrato infantil, de la violencia que se ejerce contra los niños. Y el momento creo que es además oportuno para recalcar algunas cosas que a lo mejor los adultos, y más aún aquellos que flagelan a la gente por contrato como nos está pasando ahora, pues no tienen idea de que los niños son muy sensibles y pueden sufrir severas consecuencias por estos hechos. Pero antes de hablar del tema, permítanme presentarles y saludarla a nuestra invitada. Indira, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, doctor? Un gusto estar aquí con usted y con todas las personas que nos van a escuchar en este momento, hablar de un tema tan importante y tan sensible dentro de la familia y la sociedad. Gracias. Indira, sí. ¿Cómo podemos entender este problema que se está volviendo un flagelo, el del maltrato infantil? ¿Qué es aquello? Bueno, como usted lo ha mencionado, doctor, ya hace más de 30 años el maltrato infantil ha sido reconocido como una prioridad de manejo en la edad especialmente pediátrica, porque es la edad más sensible y en donde la denuncia pues es
invisibilizada, digamos, porque el niño no puede expresar lo que le estuviera pasando, ¿no? Hay diferentes tipos de maltrato infantil, no solamente el físico, ¿no? Que es lo que todos nosotros pensamos, ¿no? Que un niño pueda ser golpeado o agredido físicamente. Existe el maltrato psicológico, el maltrato verbal y actualmente incluso el bullying dentro de los colegios, el maltrato cibernético, ¿no? Y otro tipo de violencia que puedes ejercer a un niño que es indefenso también puede ser lo que usted mencionaba en este momento, el contexto social, ¿no? Es un tipo de violencia psicológica incluso para el niño porque está sometido a un estrés que él no entiende, ¿no? El contexto social es muy importante. Y finalmente existe, por ejemplo, en áreas de alto riesgo, pandillas, narcotráfico, los adolescentes pueden ser reclutados y luego sufren también dentro de ese mundo de violencia, pues más violencia y maltrato, ¿no? Ese es otro tipo de violencia que está ingresando dentro del contexto de maltrato infantil y adolescente en estos últimos años, doctor. Indira, para que la gente mejor nos comprenda, este es un problema real. Sí. Se encubre, se enmascara con distintas formas de justificación. Por ejemplo, yo estaba educando a mi hijo, porque es muy malcriado, si no lo trato de esta manera, sí, etcétera, etcétera. Un poquito de epidemiología, un poquito de datos. Sí. Hay datos que señalan que al menos 1 de 2 niños sufrieron. Cuando son adultos, esto aclaran y declaran que sufrieron maltrato cuando eran niños. Esto quiere decir que además hay un subregistro terrible, porque yo estuve mirando algunos estudios, solo 1 de 100 maltratos que reciben los niños se denuncian legalmente, 99 se encubren. Sí. Y como decías, extra cámara, inclusive de ese 1%, muchas veces se retira la denuncia. ¿Cuál es la realidad que se invisibiliza en nuestro medio respecto a la violencia contra los niños? Sí, primero hay que considerar que el maltrato infantil se presenta en todos los estratos sociales, en todos los tipos de sociedad. No es que porque sean personas que tengan un nivel cultural más alto no hubiera un maltrato, ¿no? Puede existir. O también en ámbitos donde las personas no reciben educación o son personas tal vez ignorantes. No, en cualquier tipo de sociedad puede existir el maltrato infantil en sus diferentes formas. En nuestro país la denuncia, sí, doctor, es un subregistro porque a veces existen ciertas actitudes que no son consideradas dentro de nuestra sociedad como parte del maltrato infantil, lo que se denomina la disciplina violenta, entre comillas, ¿no? O sea, estoy disciplinando a mi hijo y por eso tengo que darle 2 chicotazos, ¿no? O, qué sé yo, encerrarlo, o no darle de comer, o gritarle finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama disciplina violenta. Y, doctor, le comento que pues este año UNICEF y OPS hicieron una encuesta. Esta ha sido publicada en un boletín en Panamá en enero del 2026, y la encuesta era para adultos menores de 25 años, que incluían gente de Latinoamérica, Asia, África, y encontraron que 1 de cada 4 adultos habían sufrido violencia durante su infancia, ¿no? Y en cuanto a la violencia sexual, que refiere a abuso deshonesto o violación, en mujeres menores de 18 años también se había encontrado que el 25% habían sufrido algún tipo de violencia sexual durante su edad pediátrica, digámoslo así, ¿no? Entonces, estos son datos, digamos, de la UNICEF y OPS en estos países, pero en el nuestro no tenemos realmente un registro claro. Sin embargo, usted prende el televisor y a cada momento podemos observar algún tipo de maltrato en niños y adolescentes, ¿no? A pesar de que existen leyes que están en contra de este tipo de actitud, pueden ser camuflados dentro del ámbito familiar o social, ¿no? Correcto. Indira, hablaremos de algunas variedades de
maltrato infantil. Has mencionado muchísimos y le daremos su connotación a cada uno. El más frecuente, al parecer, es el maltrato físico. Y yo creo que no hay duda, la sociedad se volvió violenta. Los papás pegan a sus esposas. En la calle vemos cómo la gente se agrede. Hay un grupo de vándalos que se llaman bloqueadores, defensores no sé de qué, que asaltan a la gente, la pegan, rompen cosas, aún con niños, en el último caso, que tenían patología, que tenían problemas de orden distinto, y no los han respetado, rompieron los vidrios. Es decir, esta gente, por encima de ser ignorante, además es muy agresiva, y yo no sé qué hace pululando por las calles cuando estamos en un país que se presume está viviendo un Estado de Derecho. La violencia física se ve en todos lados, y los niños no son ajenos porque son los más vulnerables, ¿verdad? Sí. Nosotros como médicos somos el punto de choque, digámoslo así. Cuando un paciente llega a la consulta, por ejemplo, yo me desempeño en emergencias del Hospital del Niño, tenemos que observar al niño cómo ingresa, desde cómo ingresa y cómo es la actitud del acompañante, ¿no? Si hay discrepancia entre la anamnesis, ¿no? O sea, que nos cuente cómo ocurrieron las lesiones que pueda tener este niño, ya es un dato de sospecha de que estuviera ocurriendo algo, ¿no? Entonces el personal de salud tiene que estar atento a cualquier dato que no esté dentro de lo habitual o que no sea congruente, incluso con la edad del niño. Por ejemplo, un niño que no camina, que es un lactante menor, ¿cómo es posible que pueda acudir a la consulta por decirle un ejemplo, ¿no? Que se ha caído de la cama, ¿no? Tal vez un niño de 1 mes o de 2 meses que ni siquiera mueve la cabeza. Exacto. Entonces, son sospechas que el personal de salud tiene que estar muy atento para tratar de salvar, entre comillas, a este niño de un círculo de violencia. Luego existen otras actitudes, Doc, por ejemplo, el niño sacudido, ¿no? Es el niño, es muy frecuente, donde el papá alza al niño y lo sacude, ¿no? Tal vez queriendo jugar, no lo sé, pero se produce como un latigazo en el cuellito del bebé, especialmente lactantes menores, y pueden ocurrir cosas muy serias, ¿no? Hemorragias retinianas o hasta hematomas subaracnoideos, edema cerebral, ¿no? Entonces son niños, como usted mencionaba, que sufren violencia, ¿no? Física, a lo que se denomina síndrome de Kempe. Sin embargo, también en nuestro medio es muy frecuente la violencia sexual, ¿no? Y el abuso deshonesto. Entonces son dos cosas diferentes, y en las estadísticas en nuestro país, a medida que pasan los años, no sé si es porque estamos tal vez ya más atentos o porque realmente han aumentado los casos, los números se van incrementando, ¿no? Tenemos en las estadísticas aproximadamente de 1.800 a 2.000 denuncias por año, doctor, a partir del 2020. ¿No? Hasta la fecha. Entonces, imagínense la cantidad de niños que han sido víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Y dentro del núcleo familiar generalmente. Y lo que usted mencionaba, a lo que actualmente está pasando, es otro tipo de violencia del contexto social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar de personas que son violentas con los niños? Que también tal vez estas personas han sufrido violencia durante su infancia. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Es una de las consecuencias del maltrato infantil. Dentro de las consecuencias tenemos las consecuencias inmediatas, que puede ser incluso la muerte. Y dentro de las consecuencias tardías, pues está este tipo de violencia, ¿no? Una persona violenta que no controla la ira y que mantiene este círculo vicioso y que tal vez va a maltratar a su hijo o va a maltratar a otra persona, e igual, ¿no? Es ya un problema serio dentro de la sociedad. Indira, de hecho, el entorno es el que más maltrata al niño. Yo estaba mirando algunos estudios mexicanos que decían que a los niños menores de 5 años
era la mamá fundamentalmente la que le daba trato inadecuado, y a las niñas el entorno de varones, desde hermanos, tíos hasta el padre. Es decir, aquí hay un problema muy serio. Tiene que ver precisamente como una situación que seguramente refleja el trato que han recibido, porque uno pensaría de que entre iguales podemos agredirnos, pero esto está cruzado prácticamente, y por eso las niñas son claramente, después de cierta edad, víctimas de violencia, especialmente sexual, de este entorno del que acabo de referirme. Sí, precisamente, doctor, es así. Dentro del entorno familiar, a veces las conductas de, otra vez repitiendo, la disciplina, ¿no? Disciplina violenta camufla muchas veces algunos casos de maltrato y violencia contra los niños, ¿no? Es un círculo vicioso dentro del mismo núcleo familiar. Otra cosa importante también, doctor, es mencionar que si un niño tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, por decirle parálisis cerebral infantil o cualquier tipo de enfermedad crónica, las estadísticas muestran que puede tener un riesgo de más de un 40% en relación a otros niños que no tengan ninguna patología. Entonces, esa es otra llamada de atención importante para todos nosotros, personal de salud, cuando vemos también un niño ingresar que tiene una enfermedad crónica y que está entrando con síntomas que no son congruentes, que también podamos pensar que tal vez está sufriendo este niño maltrato infantil, ¿no? Y le pongo un ejemplo, doctor, un niño con parálisis cerebral infantil que no se mueve, que no camina, ¿no? Y que viene con fracturas de fémur o fracturas en brazos. ¿Cómo es posible que eso pudiera ocurrir, ¿no? Evidentemente tenemos que descartar, ¿no? Patología ósea, déficit de calcio, etcétera, pero piensa mal y acertarás. De acuerdo. Nos ha ocurrido muchas veces que sí han sido víctimas de maltrato infantil, y la estadística lo dice, o sea, ellos están en un riesgo mayor, casi en la mitad, como les decía, un 40%. De acuerdo, de ello vamos a hablar más adelante con un poquito más de detalle. Amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte y al retorno le voy a pedir a la doctora que hablemos de la trascendencia psicológica del maltrato y de la negligencia, que un poco de alguna manera se ha delineado. En unos segundos estamos de retorno. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Bien, lo habíamos ya señalado. Indira, ¿cuándo hablamos de violencia psicológica? El bullying está también en parte en este concepto. Sí, dentro del maltrato infantil, como lo habíamos mencionado, no solamente está el maltrato físico, sino psicológico. O sea, el niño no tiene lesiones físicas, pero
puede estar sometido a un estrés psicológico, o sea, por ejemplo, llamadas de atención muy severas, ¿no? En niños sensibles, el que el padre incremente un poco la voz puede ser maltrato psicológico. El bullying dentro del colegio, el bullying cibernético, o sea, los niños están en línea, están en las redes sociales y pues hay un sinfín de ventanas en las redes sociales y que pueden estar sufriendo bullying cibernético. A consecuencia de esto, y en lo que se había mencionado en algún momento, que esta generación es la generación de cristal, sin embargo, es una generación que está, pues, doctor, con muchos factores de riesgo que antes no teníamos. Antes no estábamos expuestos. El estar en las redes sociales es como dejar un niño en la esquina de la casa en plena oscuridad, a la medianoche, a merced de todos los que puedan estar a su alrededor. Entonces es muy peligroso esto de las redes sociales porque los niños, además de estar en riesgo de muchas cosas, pueden sufrir bullying y acoso cibernético que puede ir a otras cosas mayores también. Y dentro del entorno familiar y en el colegio, a veces a los niños los descalifican, los maltratan, los catalogan como ineptos, etc., sin pensar que esto puede, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno, generar realmente trauma importante. Yo escuché alguna vez a algún niño decir, no sirvo para esto, o no sirvo para aquello, o no sirvo para nada finalmente. Esa no es una reacción normal, esa es una situación aprendida y generada por situación seguramente de violencia psicológica. Sí, además de que es un niño tal vez que no está seguro, ¿no? Y claro, que probablemente el entorno familiar no le está dando esta seguridad por también otro tipo de maltrato que es negligencia, o sea, exactamente, que lo dejan solito y no le dan el apoyo, ¿no? Para que este niño pueda decir, aunque le digan los demás que no sirve o que qué sé yo, que está flaquito, que está gordito o cualquier término, que lo sepa recibir, pero que lo sepa aceptar porque él sabe quién es. Pero si no hay el apoyo en la casa, porque los papás están en otras, tal vez en el trabajo o en el contexto social tan terrible que ahora estamos viviendo, por ejemplo, el niño está relegado, ¿no? Y entonces no hay esta seguridad para el niño. Y está dentro de lo que compete a la negligencia en el cuidado del niño emocional. Sin duda. No solo eso, me llama mucho la atención, por ejemplo, en el colegio, que hayan niñitos ya de poca edad, 12, 13 años, que dicen, yo no sirvo para matemáticas, a mí no me gusta la física, a mí, porque los han descalificado. Nosotros creemos, distinguidos amigos, que el ser humano es, lo diríamos en términos coloquiales, totipotencial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que puede hacer todo. Es cuestión de aprendizaje y de oportunidad. Obviamente tendrá sus preferencias, logrará mejores cosas en ciertas áreas, pero puede hacer todo, absolutamente todo. Lo hemos demostrado en la vida, además. De tal manera que yo creo que el colegio sufre de ese enorme déficit, de no poder estimular a la gente, a los niños, y desarrollar sus potencialidades. Llegan de bachilleres ya realmente con un prejuicio terrible, que no sirven para esto, no sirven para un poco más, no sirven para nada, ¿no es cierto? Y creo que eso es gravísimo. Las redes sociales, lo ha dicho muy bien, tienen mucha influencia. ¿Qué otro tipo de violencia se ve cotidianamente? Bueno, como habíamos mencionado, doctor, esto de la violencia sexual y abuso deshonesto es también importante en nuestro medio considerarlo, porque las estadísticas han estado subiendo en forma exponencial, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. En este mismo boletín de UNICEF OPS de este año, nos indican, por ejemplo, que el 25% de las mujeres menores de 18 años en la encuesta realizada en Latinoamérica
Asia y África han sufrido violencia sexual. Sí. Entonces es lacerante porque luego esta mujer, como usted lo decía, va a ser madre, va a ser parte de un núcleo familiar, pero ya tiene una cicatriz y puede ser el inicio otra vez de un ciclo de violencia dentro de su núcleo familiar como consecuencia tardía, ¿no? Con conductas pues al límite, ¿no? Con sus niños tal vez, la disciplina violenta otra vez y otro tipo de conductas, ¿no? Tal vez abuso de drogas, de alcohol. Indira, me hace recuerdo algo que recientemente se publicó en las redes. Algunas mujeres intentaban justificar la conducta de ciertos agresores sexuales, que los conocen además, señalando de que antiguamente, que la costumbre, que ancestralmente era habitual que un adulto la viole a una joven, como forma habitual de vida. Bueno, habrá que ubicarse si estamos viviendo en el siglo XXI o en el siglo XVIII, XV o X de la era cristiana. Es que no se puede justificar lo injustificable. Es decir, hemos perdido la capacidad de ponernos colorados de vergüenza porque nos hemos vuelto cínicos. Sí. De hecho, no es posible que se acepte aquello, además teniendo leyes que protejan a las niñas, a los niños y a los adolescentes específicamente. Sí. Es decir, ¿qué traduce aquello? Yo me limpio la nariz con la ley. O para mí eso no existe. Bueno, es un modo generalmente circunscrito a ciertos grupos, ¿no? Que no le permiten a uno hacer cosas, pero ellos sí se permiten porque creen que están dotados de alguna singularidad. Yo creo que bien se dijo, han debido sufrir violencia y repiten la misma sin ninguna medida en absoluto. Para ilustrar mejor para la gente, estamos hablando entonces de una víctima, que en este caso son los niños, de un victimador o de un agresor, mejor dicho, que es la persona casi siempre mayor que el niño que la agrede, y de un detonante, de un motivo que uno intenta justificar aunque no sea justificado. Aún a modo de reiterar, dijiste algo muy importante. Las niñas, los niños y los niños con enfermedades crónicas, niños que tienen déficit mental, problemas con la deambulación, que tienen deficiencias finalmente, increíblemente son los más golpeados, los más vejados por su entorno. Sí, tienen un riesgo mayor de sufrir cualquier tipo de maltrato infantil. Como cualquier otro niño, no se pueden defender, ¿no? Entonces ellos con mayor razón porque son tal vez niños con alguna deficiencia o enfermedad crónica. Este tema, doctor, es tan serio y tan sensible que por eso creo que es importante recalcar y repetirlo varias veces, porque la única forma de romper estos ciclos de violencia es educar. O sea, nuestra misión, yo creo, como personal de salud, aparte de atender al niño, en este caso, digamos, un niño que sufra maltrato infantil, es educar, hablar, recordar a toda la población que este no es un tema que ha pasado, es algo que sigue pasando y que más bien está incrementando y que se está camuflando en otro tipo de situaciones reiterativas, en este caso en cuanto a disciplina, por ejemplo, o esto del bullying y acoso cibernético, ¿no? Entonces es un tema muy sensible, doctor, y por eso creo que es importante repetirlo. Ahora en nuestra sociedad, nuestros niños cuando ingresan a los sistemas de salud, tenemos, les repito, que buscar algunas lesiones, por ejemplo, sospechosas, ¿no? Algunos casos, niños que no se comportan en una forma, pues digamos, entre comillas, normal. ¿Qué está pasando con este niño? ¿Por qué se está comportando así? ¿No? A veces el médico es la primera persona o es el salvador para el niño si nos damos cuenta y empezamos a sospechar, ¿no? Un niño menor, por ejemplo, de 4 años, hay una
un acrónimo que usamos, se llama el TIN-4. Un niño menor de 4 años, en sus siglas en inglés, si tiene alguna lesión en torso, en tórax, en cuello y en orejas, es muy probable que tenga algún tipo de maltrato físico, entonces tenemos que mirarlo, ¿no? Y nuevamente repetirle las incongruencias en cuanto a las situaciones por las que viene el niño. De acuerdo, absolutamente. Y el victimador, el agresor, también tiene características. De hecho, es una persona mayor que el niño y que frecuentemente o consume alcohol, o no tiene trabajo, o tiene una serie de problemas existenciales, le echa la culpa de sus problemas a la sociedad y obviamente a lo mejor también consume drogas y otros, y ha sido a lo mejor dejado. Y cualquier situación, cualquier momento, ira, cualquier accidente, romper un vaso, puede ser el detonante para hacer agresiones contra un niño. Sí, existen, por eso le decía, hay que observar el entorno del niño, ¿no? El entorno social, porque existen tutores o padres de riesgo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, padres adolescentes o un embarazo no deseado. Exacto. ¿No? Entonces esto ya es desde el inicio. Nosotros podemos observar una madre que no quiere recibir a su bebé o no le quiere dar de lactar, ¿no? Porque tal vez es adolescente, muy joven, o era un embarazo no deseado. ¿Qué tal fuera un embarazo secundario a una violación? Entonces ese niño ya tiene un riesgo añadido para ser una víctima de maltrato infantil. Luego otros tutores o padres de riesgo, como usted lo mencionó, son padres pues que tengan algún problema con alcohol, con drogas, y también que sean padres violentos, ¿no? Denunciados tal vez con algún tipo de violencia intrafamiliar. Entonces todo ese entorno nosotros tenemos que estar observando cuando vemos un niño en la consulta siendo personal de salud para definir si este niño tiene algún tipo de riesgo. Correcto. En el último sector te voy a pedir que hablemos del abandono. Ocurre que estos, quienes son los supuestos héroes salvadores, no sé de qué, de nuestro país, abandonan a sus hijos. Sí. Por días, por horas, solo Dios sabe qué pasa con ellos y no tienen la más miserable idea de que están generando violencia contra ellos. Amigos, en unos segundos estamos de retorno, por favor. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Sling UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Sling UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Señalado que también es maltrato abandonar a los niños. Hay gente que deja a sus hijos el día entero, a lo mejor porque necesita trabajar y no hay quien los atienda, pero hay otros como estos que hacen negocio bloqueando y que abandonan a sus hijos, y que muchos de estos niñitos, hijos de estas personas, terminaron siendo víctimas precisamente por encontrarse solos. Algunas cosas han pasado, ¿por qué no las
cuentas brevemente, por favor. Sí, estamos en este momento en un contexto muy difícil, ¿no? En la parte pediátrica es complicado porque los niños deberían estar bajo la tuición o el cuidado de los padres, ¿no? Pero hemos tenido varios pacientes de padres que están ocupados no solo en un trabajo habitual, sino están en este contexto social del bloqueo y bueno, en sus demandas, ¿no? Que no las entendemos realmente, pero que han dejado varias veces a los niños solitos, ¿no? Hemos tenido muchos niños que han llegado con fracturas, con quemaduras, trauma cráneoencefálico. Ayer mismo recibimos un niño con una ingesta de un cuerpo extraño que, entre comillas, afortunadamente fue una moneda, ¿no? Porque si hubiera sido otro tipo de cuerpo extraño hubiera sido muy grave. Y los papás nos exigían la resolución inmediata, ¿no? Porque tenían que volver a su puesto de bloqueo. Pero lamentablemente pues el oxígeno también nos está faltando en los centros de salud, doctor, y este niñito ha tenido que esperar un poco porque se priorizaron en quirófano cirugías que requieren oxígeno, obviamente, porque todos están anestesiados, de mayor complejidad, ¿no? Otros niños con peritonitis, apendicitis, ingresaron antes que él, ¿no? Pero los papás un poco insistentes y lamentamos esa actitud, ¿no? Porque este niño ha sido... ¿Abandonado? Pues sí, ha sido abandonado, dejado negligentemente y podría ocurrir cosas peores, ¿no? Entonces, la llamada de atención a los papás, a los tutores, ¿no? Si somos responsables de una vida, tenemos que ser responsables al 100%, ¿no? Estar con el niño, cubrir todas sus necesidades y tratar de que el entorno social sea pues adecuado para un crecimiento normal y para que este niño tenga una vida futura normal y no entre al círculo de la violencia, porque si yo le enseño a mi niño que es normal ser violento, hacer pues desmanes, prójimo, ¿no? Saqueos, qué sé yo, entonces el niño va a pensar que eso es normal y toda nuestra sociedad se va, digamos, corrompiendo. Hemos llegado a este extremo. Nosotros podemos tal vez soportar. Los niños sufren trauma. Yo conozco niñitos que en las últimas 2 semanas no han salido ni a la esquina de su casa porque están encerrados. Sus papás hacen lo posible por trabajar, les encargan no salir, está a cargo del hijito mayor, puede suceder cualquier cosa y supuestamente están estudiando bajo internet. Claro, qué fácil, ¿no? Yo no sé si todos tienen computadora, yo no sé si cada uno tiene celular, no sé cómo le harán, pero eso a esos señores no les importa en absoluto. Ese encierro, un consejo más. Ese encierro, doctor, que usted menciona que actualmente nuevamente están los niños en sus clases virtuales, ¿no? Dentro del domicilio, es también un tipo de violencia porque claro, están encerrados, o sea, y la depresión infantil no es algo que no se presente. Hemos tenido niños con crisis de ansiedad, así la más chiquita que yo he visto, doctor, tenía 7 años por una crisis de ansiedad y depresión por toda esta situación, que uno diría, pero los niños no se dan cuenta, se dan perfectamente cuenta de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, es realmente un problema serio lo que nos está pasando en este momento, pero el contexto general es que los adultos responsables deberíamos pues, educar primero y tratar de hacer que nuestros niños que están bajo nuestro cuidado, nuestra tuición, nuestra responsabilidad, tengan una vida pues lo más cercano a lo normal para que en un futuro que ellos sean formadores de nuevas familias, estas familias no entren al mismo círculo de violencia. Gracias, Indira. Afortunadamente se nos fue el tiempo, amigos. Le agradecemos a la doctora Indira porque nos pudo enseñar sobre aspectos de este tema tan sensible, particularmente en los días que vivimos hoy. Indira, muchas gracias y esperamos conversar de otro tema tan importante como este próximamente. Tu despedida, por favor. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los que nos han escuchado hoy, mandarles muchos cariños y que esperemos que todo tenga una resolución favorable en nuestro país y que en un futuro pues tengamos niños tranquilos, felices, para que nuestra sociedad también sea una sociedad
pues que tenga objetivos y que no sea una sociedad que vaya hacia atrás. Gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Las cirugías que se realizan en la columna vertebral normalmente son muy riesgosas, son muy difíciles. Sin embargo, hoy aplicando la inteligencia artificial, parece que los éxitos superan a los conflictos. Veamos esta nota. ¿Creen que tiene algo que ver la inteligencia artificial en una cirugía? Digital Anatomic es una empresa que, gracias a las ayudas de la Comunidad de Madrid, aplica la inteligencia artificial en el tratamiento de patologías de columna vertebral. Esto es uno de nuestros desarrollos en curso que al final nos permite tomar la posición que nos llega del paciente y hacer una simulación de todo el movimiento, poder recrear lo que va a ocurrir en la cirugía para poder determinar, pues en este caso, cuál es la mejor posición final de los implantes para realizar luego la colocación in situ en la cirugía de forma muy rápida y precisa. Alejandro, y una vez que diseñáis ese software, lo fabricáis a tamaño casi real. Claro, sí, aquí en el laboratorio podemos reproducir mediante impresión 3D toda la anatomía o los huesos de la columna de los pacientes. Y además añadís a vuestros proyectos la inteligencia artificial. Una de las claves que nos ha permitido poder seguir desarrollando diferentes redes neuronales y algoritmos de inteligencia artificial ha sido el soporte de la Comunidad de Madrid. Pero ¿cuál es el objetivo de estas ayudas? Bueno, la Comunidad de Madrid lo que pretende con la aplicación de estas ayudas de fondos europeos es que las pymes investiguen en cómo la inteligencia artificial puede ayudarle en su trabajo cotidiano. Esta empresa es un claro ejemplo del uso de la inteligencia artificial a mejorar sus propios productos. Esto repercute en el cliente final, que es el que va a tener menos riesgos cuando se someta a una operación. En este caso el paciente. En este caso el paciente. Toma la maqueta recién impresa, ¿no? Sí, acaba de salir de impresión y nosotros ahora pues tenemos que quitarle todos los soportes y dejarla pues que esté suelta. Por aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, quitamos los soportes que han salido de impresión para que quede más liso. Luis, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues a través del TAC de nuestro paciente, gracias a la inteligencia artificial, hemos conseguido la segmentación de todas las vértebras y hemos conseguido ponerle los tornillos a cada una de ellas como en una cirugía real. ¿Ya se sabe cómo va a acabar esa cirugía? Sí, ahora mismo podemos intuir exactamente cuál será la colocación de cada uno de los tornillos en cada una de sus vértebras. Hasta 15 intervenciones se han realizado en nuestra comunidad, un claro ejemplo de que la inteligencia artificial es una gran herramienta. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de vuestro agrado. En verdad, hay que erradicar la violencia en todas sus expresiones. Que Dios los bendiga, que ojalá también bendiga al país, que todos los sectores en conflicto entiendan que por encima de sus intereses está el interés de la patria. Los niños están primero. Y de todo lo que pueda tener un país, de todos sus recursos y sus riquezas, la principal, la más importante, indudablemente es la riqueza humana, el ser humano. Respetemos al ser humano. Todos venimos de una madre y todos vamos a terminar despidiéndonos de este mundo algún momento. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga.